Hey, muy buenos a todos. Bueno, pues este es el tercer video tutorial acerca de este curso de programación en C++ que ya he estado llevando a cabo. Y bueno, el día de hoy, como dice en el título, vamos a hablar sobre el tema de expresiones aritméticas que en un principio puede parecer bastante sencillo y que no tiene tanta relevancia, pero realmente sí la tiene. Algunas aplicaciones o algunos tipos de programas requieren que sepamos muy bien este tipo de tema. Entonces vamos a empezar. Los temas que vamos a tratar en este video van a ser los siguientes: expresiones aritméticas, vamos a hablar sobre el concepto, realmente la teoría, jerarquía de operadores, que es también algo muy importante cuando estamos hablando sobre este tema. Voy a proponerles algunos ejercicios para ir practicando el tema, y en una segunda parte, en otro video, vamos a hablar sobre algunas aplicaciones que me han parecido interesantes y de las cuales vamos a realizar un pequeño programa por cada una de ellas para ir practicando. Entonces vamos a comenzar con el primer punto, sobre el concepto. Bueno, pues una expresión aritmética es aquella expresión en la que los operandos de dicha expresión son números y los operadores son aritméticos. Bueno, parece bastante obvio, pero bueno, para señalar el concepto creo que está muy bien. Y el resultado de dicha expresión es un número. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí con este concepto es que siempre los tipos de datos con los que vamos a trabajar cuando hablemos de expresiones aritméticas va a ser con tipos de datos que representen números, así como lo son en un lenguaje de programación. En el caso de C++ serían los int y el float, double, short, long y todos esos tipos de datos que ya hemos conocido, pero siempre y cuando sean tipos de datos numéricos. Bien, hablando sobre los operadores, bueno, pues vamos a saltarnos un poquito de esto. Y tenemos diferentes operadores, como son operadores de suma, de resta, de multiplicación, división, paréntesis, asignación. Y estos nos van a servir para dar un resultado u otro a nuestra expresión aritmética. Aquí he marcado algunos ejemplos sobre algunas expresiones aritméticas que pueden ser válidas en este lenguaje de programación, como a más b más x, suponiendo que estas letras representen variables, que sean un identificador de una variable numérica, ya sea un flotante o un entero. Entonces podría ser que la variable a valga 5, la variable b también valga 5 y la variable x valga 1, entonces tendríamos un 11 de resultado. También podemos tener expresiones aritméticas que solamente involucran números, literales numéricas, como se les suele llamar, que tenemos 10 sobre 10 más 20 por 1 sobre 2. Tenemos otra por aquí, 20 más 1 por 2 sobre 3. Aquí tenemos otra, tenemos aquí el uso de paréntesis, 11 más 1 por 10 sobre 10 más 20 por 1 sobre 1. Y también tenemos el módulo de 10. Entonces, estas expresiones que si bien parecen un poco complejas o un poco complicadas de saber cómo se van a evaluar, pues para eso es el objetivo de este video. Entonces vamos a leer este enunciado que me parece que es importante también, que dice: las expresiones algebraicas en C++ se evalúan de izquierda a derecha. Y eso es muy importante saberlo a la hora de saber cómo vamos a formular nuestras expresiones algebraicas cuando estemos haciendo nuestros programas. Pero también debemos tomar en cuenta la jerarquía de los operadores que involucran expresiones algebraicas para saber de antemano el resultado de una expresión que al principio puede parecer complicada, pero si ya la analizamos en profundidad vamos a ver que no es tan difícil. Bueno, ahora vamos al tema de los operadores aritméticos que existen en C++, ordenados según su jerarquía. ¿A qué se refiere esa parte de la jerarquía? Bueno, se refiere a el nivel de importancia o nivel de precedencia, como también se le suele llamar, con el que se va a evaluar. Entonces tenemos que el primero en jerarquía van a ser los paréntesis. Todo lo que esté dentro de paréntesis va a ser lo primero que se va a evaluar en una expresión aritmética. Después en jerarquía le seguiría la multiplicación, la división junto con el módulo. La multiplicación se distingue por el símbolo de asterisco, la división por una diagonal, una slash, y el módulo por un porcentaje, el símbolo del porcentaje. Algunos no sabrán a lo que se refiere el módulo. Bueno, pues les explico. El módulo se refiere al resto de una división. ¿Y qué es el resto de una división? Bueno, pues cuando hacemos una división entre dos números enteros, vamos a obtener, si bien un número exacto, por ejemplo, si dividimos 10 sobre 5, vamos a obtener que el resultado es 2 y no tenemos ninguna decimal. Pero, por ejemplo, una división que no es exacta, por ejemplo, 10 sobre 3, eso si hacemos o
queremos que nos dé un resultado decimal, nos daría 3.3 periódico, ¿no? Pero si no queremos un resultado decimal y queremos conocer el entero y también el residuo, pues podemos utilizar el operador de módulo que nos va a informar de cuál es el residuo de esta operación. En este caso 10 sobre 3 son 3 y sobra 1. Entonces el resultado del módulo de 10 módulo 3 nos daría 1, ya que cuando dividimos 10 sobre 3 nos da 3 y sobra 1. Entonces ese sobrante es el resultado del módulo. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, queremos saber si un número es par. Si queremos saber si un número es par, simplemente tenemos que hacer el módulo de ese número, en este caso 10, módulo 2. Y como el módulo de esto nos va a dar un 0, podríamos saber que ese valor es par, el valor 10 es par. Si por ejemplo tenemos 11 módulo 2, podríamos saber inmediatamente que el 11 no es par, ya que nos sobra 1. Entonces es muy útil en este caso y también en muchísimas aplicaciones va a ser muy útil. En tercero, en jerarquía, tenemos a la suma y a la resta, que también se le suele llamar como adición y extracción, la operación de adición y extracción, que se identifican por el operador de más y el operador de menos. Y en última jerarquía, o la jerarquía más baja, está el operador de asignación, que es simplemente el igual. Ok, entonces con esto en mente vamos a descifrar cada una de estas operaciones cuál sería el resultado. Entonces vamos a estar comprobando estos resultados. Entonces para ver, o más bien estar practicando, vamos a crear un pequeño programa aquí en nuestro entorno de desarrollo CodeBlocks. Ya saben, se van a File, New Empty File y todo eso, ¿no? Pero yo ya tengo el archivo creado, nada más tengo que abrirlo. Y bueno, vamos a escribir la primera expresión aritmética, que es a más b más x. Vamos a copiarla tal cual, pero el resultado se lo vamos a asignar a una variable que se llame res. Simplemente hay que quitar ese punto porque eso no es válido. Pero esas variables no existen, entonces vamos a darle valores a esas variables. Int a igual a 1, b igual a menos 10 y x va a ser igual a 30, bueno, a 20. Entonces, si hacemos la adición entre cada de esos valores, vemos que ese a más b más x, lo único que tendríamos que hacer es sustituir cada uno de los valores de las variables en la correspondiente variable. Entonces, a vale 1, lo sustituimos, b vale menos 10, quitamos ese más, y x valdría 20. Entonces, si hacemos esta operación, tenemos que 1 menos 10 son menos 9, 20 menos 9 son 11. Entonces, el resultado de res tendría que ser 11. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos antes, a más b más x, y vamos a imprimir o sacar el resultado por la consola. Entonces ya saben cómo hacer eso, simplemente escribimos cout, utilizamos el operador de inserción para insertar la variable al flujo de salida cout, console output, y vamos a mandar también un fin de línea. Entonces vamos a compilar el programa y el resultado tendría que ser 11, como es el resultado que ya que ya habíamos predicho, ¿no? Bueno, vamos a darle next y vamos a sustituir eso, o la expresión que está asignada a res, vamos a sustituirla por esta nueva operación. Entonces vamos a compilar el programa va a compilar sin ningún problema, eso ya es, esto está claro. El problema es que para practicar esto, ustedes tendrían que realizar el proceso de evaluar la expresión aritmética por ustedes mismos sin necesidad de ejecutar el programa, porque si ahora mismo yo ejecuto el programa, pues ya podríamos conocer el resultado. Sin embargo, el chiste de este ejercicio es conocerlo sin ejecutar el programa. Entonces lo que tenemos que hacer primero es analizar qué operadores están interviniendo en la expresión. Vemos que tenemos un operador de división, el operador de suma, el operador de multiplicación y el operador de división otra vez. Entonces tenemos repetido el operador de división. Y después de eso tenemos que identificar cuál es la jerarquía de cada uno de los operadores. Bueno, aquí el operador que tiene la más baja jerarquía es la operación de suma. Entonces esta sería la operación que sería hasta el último. La primera operación se haría para la multiplicación, la división o esta otra división. Entonces ahora, ya después de que identificamos cuál es la jerarquía más alta, que en este caso sería para la división, la multiplicación y la otra división, que tienen la misma jerarquía, tendríamos que ver cuál está la más a la izquierda, porque recuerden que se evalúa de izquierda a derecha. Entonces la operación que está más a la izquierda es la operación de 10 sobre 10. Entonces esa es la que nosotros tendríamos que hacer al principio. Entonces tendríamos que realizar esa operación. 10 sobre 10 nos da un total de 1.
y ya tenemos un paso. Ahora tenemos que ver la siguiente operación que vamos a evaluar, que sería la multiplicación. La multiplicación y la división tienen la misma jerarquía, pero como aquí la multiplicación aparece primero de izquierda a derecha, pues es la que vamos a realizar primero. Entonces realizamos la operación de multiplicación del número 20 por 1, nos va a dar 20. Y ahora solamente nos resta hacer dos operaciones, que es la suma y la división. Si evaluamos esto, vamos a obtener que la división tiene mayor jerarquía, entonces vamos a realizar primero la operación de división. 20 sobre 2 nos da un total de 10, y solamente nos quedaría esta suma simple, que nos daría un total de 11. Entonces, ahora sí, si ejecutamos el programa, vamos a obtener que nos da 11. Fue coincidencia que nos diera 11 con el anterior problema, en realidad. Ahí lo vemos. De hecho, vamos a regresar a la operación original. Ahí la tenemos. Vamos a compilar el programa y vamos a ejecutarlo para que comprueben que efectivamente nos tiene que dar 11. Ok, ya terminamos con esta. Ahora vamos a ir a la tercera. Vamos a copiarla simplemente y vamos a pegarla aquí en el editor de código. De esta forma. Ahí la vemos. Esta operación se compone de dos multiplicaciones y una división. Estas operaciones que ven aquí, los operadores tienen la misma jerarquía. Entonces, como tienen la misma jerarquía, tenemos que ver el que está más a la izquierda, que en este caso es 20 por 1. Entonces, esta es la operación que tenemos que realizar primero. Vamos a sustituir esa operación por su resultado, que sería 20. Y después nos quedan dos operadores que siguen teniendo la misma jerarquía. Entonces, tendríamos que hacer primero la que está más a la izquierda, que es 20 por 2, lo cual nos da un resultado de 40. Y después de eso tendríamos que hacer la última operación que queda, que es 40 sobre 3. 40 sobre 3 no nos va a dar un resultado entero, entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a presionar aquí 40 sobre 3. Nos da un total de 13, pero como se lo estamos asignando a un entero, entonces se van a eliminar los decimales y el resultado que aparecería sería 13. ¿Ok? Entonces vamos a concluir que el resultado de esta operación es 13. Vamos a regresar a la operación, a la expresión original, que era esta que está aquí. Compilamos el programa y nos tendría que dar 13. Y efectivamente en la consola podemos ver que se muestra el resultado 13, que es el resultado que concluimos que era el correcto. Y eso es porque tenía decimales, pero como se lo asignamos a un entero, pues implícitamente se le van las decimales. Ya hablaremos un poco más a fondo en otro video acerca de cuándo pasa eso. Bueno, y ahora vamos a la última expresión que está aquí como ejemplo. Vamos a copiarla aquí en esta parte. Y esta expresión pues ya se torna un poquito más complicada porque aquí ya estamos haciendo uso del operador de paréntesis, pero además también está como que demasiado grande y también estamos utilizando el módulo. Entonces primero hay que analizar qué operadores intervienen en esta expresión algebraica. Como vemos tenemos el uso dos veces de paréntesis para englobar operaciones. Aquí en este paréntesis que aparece al principio estamos englobando la suma 11 más 1. Y en el segundo paréntesis estamos englobando toda esta operación. Bueno, entonces esto va a ser un poquito complicado, entonces vamos a hacerlo con cuidado. El operador que tiene mayor jerarquía aparece dos veces, que es el paréntesis, porque estamos haciendo uso dos veces del paréntesis. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer primero? Pues la que aparezca más a la izquierda, que en este caso sería esta que es subrayado. Entonces es una suma, es 11 más 1, lo cual nos va a dar el resultado de 12. Y ahora tenemos que seguir analizando la expresión para ver qué es lo que vamos a realizar. Y en efecto tenemos que evaluar lo que está entre paréntesis, ya que es lo que hasta ahora tiene mayor jerarquía. Ok, entonces, de lo que está entre paréntesis, ¿qué es lo que tiene mayor jerarquía? Bueno, vemos que estamos haciendo uso de la división dos veces y la multiplicación. Como la división y la multiplicación tienen la misma jerarquía, pues vamos a realizar la que está más a la izquierda, que es 10 sobre 10, lo cual nos da un resultado de 1. Después vendría la multiplicación y la división. Vamos a realizar primero la multiplicación, ya que está más a la izquierda. 20 por 1 nos da un resultado de 20. Después tendríamos que realizar la operación de división, que es 20 sobre 1, lo cual nos da un resultado de 20. Y por último hacemos esta parte de acá, que es el 1 más el 20. Efectivamente, 1 más 20 nos va a dar un total de 21, pero los paréntesis se eliminan de la expresión. Ok, ahora tenemos dos operadores que están esperando a ser evaluados.
que es el operador de multiplicación y el de módulo, los dos tienen la misma jerarquía, entonces vamos a realizar la operación que aparece antes, que sería 12 por 21. Entonces vamos a sacar la calculadora para realizar esta operación. Entonces vamos a hacer la operación que es 12 por 21. El resultado nos da 552. Ok, vamos a hacer sustituir esa operación por el resultado que... No, 552 no, es 252, perdón. Bueno, vamos a sustituir el resultado y solamente nos quedaría un solo operador. Entonces tendríamos que hacer la operación pertinente, que es realizar la división de 252 sobre 10 y ver cuánto es lo que resta. Y bueno, podemos ver fácilmente que lo que resta o el resultado de la operación sería 25 y sobrarían 2. Entonces el resultado de la operación final sería 2. Incluso si no confían en mí, pueden verlo en la calculadora de Windows, que también tiene la operación de módulo. Aquí está, pueden presionar módulo 10 y en efecto nos va a dar el resultado que les dije, que es 2. Entonces, al final de la evaluación tendría que asignarle a la variable res el valor de 2. Entonces vamos a regresar a la expresión anterior, antes de realizar todos estos cálculos. Ahí está la operación original. Vamos a compilar el programa y enseguida vamos a ejecutarlo. Y en efecto, la consola no miente. Entonces vemos que supimos evaluar la expresión correctamente. Y bueno, yo creo que eso es todo. En este video nada más quería hablarles sobre esta parte. Y más bien quería enfocarme en demostrarles la experiencia que tiene conocer estos conceptos, como lo es la jerarquía de operadores, y también saber este detalle clave, que es que las expresiones se evalúan de izquierda a derecha. Entonces es muy importante tanto conocer cuál es la jerarquía de estos operadores, que en este caso solamente he señalado los operadores aritméticos, siendo que C++ tiene un montón de operadores para usar, no solamente los operadores aritméticos, pero como este video es sobre operadores aritméticos y expresiones aritméticas específicamente, pues hay que enfocarnos en esto. Entonces sí, es muy importante saber todo esto para formular correctamente una expresión. A veces cuando ya estamos un poquito más avanzados y no dominamos más bien muy bien este tema, puede que cometamos errores a la hora de codificar nuestros programas. Entonces es muy importante. Entonces nos vemos en un siguiente video. Espero que esté muy bien y que les haya gustado el video. Si así fue, le dan like, y si no, pues le dan dislike, y cualquier duda la pueden dejar en la sección de comentarios. Nos vemos y hasta un próximo video. Bye.